Una tarde de otoño en un barrio tranquilo de Austin, Texas, bajo el cielo gris, la rutina diaria transcurría como cualquier otro día. Las luces del atardecer bañaban la casa de los Stevenson, una típica familia americana. La fachada no revelaba nada inusual, solo otra casa más en un vecindario donde todos se conocen y donde nada fuera de lo común parece suceder. Pero detrás de esas puertas se escondía un oscuro secreto que, en cuestión de horas, se desvelaría de la manera más violenta posible. Jason Stevenson, un hombre de 45 años, era el pilar de su familia. Casado con Amanda, una mujer amable y dedicada, y padre de 2 hijos adolescentes, vivía lo que muchos podrían considerar una vida perfecta. Era gerente en una empresa de telecomunicaciones, respetado en el vecindario por su cordialidad y su disposición para ayudar. Pero Jason llevaba una vida paralela, una vida secreta que había mantenido oculta durante meses y que pronto lo llevaría al borde de la destrucción. Todo comenzó de manera aparentemente inocente. Jason siempre había sido cercano a la familia Harlow, los vecinos de al lado. Sus hijos crecieron jugando juntos, y Jason veía a Ethan, el hijo mayor de los Harlow, como un muchacho prometedor. Ethan acababa de cumplir 19 años y había sido aceptado en la universidad local. Era un joven carismático, lleno de vida y energía. Para Jason, en un principio, Ethan no era más que el hijo de los vecinos, un chico que había visto crecer junto a sus propios hijos. Pero con el tiempo, esa percepción cambió. Jason comenzó a sentirse atraído por la vitalidad juvenil de Ethan, algo que lo hacía sentir joven nuevamente, algo que le permitía escapar de la monotonía de su vida diaria. Lo que empezó como admiración pronto se transformó en una atracción peligrosa. Jason se encontraba buscando excusas para estar cerca de Ethan, ofreciéndose a llevarlo a la universidad o invitándolo a quedarse en casa para ayudar con proyectos de bricolaje. Jason, al principio solo quería pasar tiempo con él, me hacía sentir vivo de nuevo, me recordaba a lo que solía ser antes de que mi vida se convirtiera en una rutina. Pero cuanto más tiempo pasaba con él, más difícil me resultaba ignorar lo que realmente sentía. Ethan no sospechaba nada al principio. Para él, Jason era simplemente el vecino amable de siempre, el padre de su amigo. Pero poco a poco, empezó a notar que las cosas se volvían extrañas. Jason lo miraba de una manera que lo incomodaba, y sus intentos de acercarse se hacían más frecuentes y menos sutiles. Ethan, sin saber cómo manejar la situación, decidió evitar confrontarlo y simplemente ignorar lo que estaba ocurriendo. Pero una noche de verano todo cambió. Amanda y los hijos de Jason estaban fuera, visitando a unos familiares, y Jason aprovechó la oportunidad para invitar a Ethan a cenar en su casa. Lo que parecía una simple invitación amistosa pronto se tornó en algo mucho más incómodo. Durante la cena, Jason hizo avances más directos, insinuándose de una manera que Ethan ya no podía ignorar. Ethan, me sentí atrapado, no sabía cómo reaccionar. Era el padre de mi amigo y nunca me hubiera imaginado que intentaría algo así. Pero al mismo tiempo, parte de mí sentía curiosidad. Era algo prohibido, algo que no podía contarle a nadie. Lo que ocurrió esa noche en la casa de los Stevenson marcó el inicio de una relación que estaba condenada desde el principio. Jason y Ethan comenzaron a verse en secreto, aunque ninguno de los dos sabía realmente cómo manejar la situación. Jason se volvía cada vez más obsesivo, mientras que Ethan, atrapado entre la curiosidad y el miedo, no sabía cómo salir de esa espiral. Lo que había comenzado como una aventura emocionante se convirtió rápidamente en una relación tóxica, cargada de manipulación y amenazas. Jason no quería que nadie supiera lo que estaba ocurriendo, especialmente su esposa Amanda. Empezó a controlar a Ethan, exigiéndole que mantuviera la relación en secreto. Si Ethan intentaba alejarse, Jason lo amenazaba con contarle todo a su familia. Ethan, aterrorizado por las consecuencias, seguía viéndose con Jason, pero cada vez se sentía más atrapado. Ethan, quería alejarme, pero cada vez que lo intentaba, Jason me manipulaba. Me decía que si dejábamos de vernos, lo contaría todo, y eso destruiría mi vida. Me sentía como si no tuviera salida. Durante semanas, la tensión fue en aumento. Ethan comenzó a distanciarse de sus amigos y de su familia, especialmente de su hermano menor, Lucas. Lucas, de 17 años, notaba que algo andaba mal. Su hermano mayor, con quien siempre había sido cercano, ya no pasaba tiempo con él, evitaba las salidas familiares y se mostraba irritable y reservado. Lucas sabía que algo estaba sucediendo,
pero no podía imaginarse qué. Una noche, después de ver a su hermano salir de casa sin decir a dónde iba, Lucas decidió seguirlo. Lo vio caminar hasta un viejo cobertizo abandonado en las afueras del vecindario, un lugar que solían usar los chicos del barrio como escondite cuando eran más jóvenes. Desde la distancia, Lucas observó a su hermano entrar al cobertizo y, lleno de curiosidad, se acercó para ver qué estaba ocurriendo. A través de la ventana rota, Lucas vio lo que nunca imaginó. Allí, en la penumbra del cobertizo, su hermano Ethan estaba con Jason. Lo que al principio parecía una conversación tensa, rápidamente se convirtió en algo mucho más perturbador. Lucas no podía creer lo que veía. El hombre que siempre había considerado como un vecino amable y respetado, estaba involucrado en algo que no podía comprender. La rabia y la confusión lo invadieron. Decidido a enfrentarse a su hermano y a Jason, Lucas irrumpió en el cobertizo gritando: «¿Qué demonios está pasando aquí?». Su voz temblaba de ira. Ethan intentó calmar a su hermano, pero Lucas estaba fuera de control. Jason, por su parte, trató de explicarse, pero las palabras no salían con coherencia. Lucas amenazaba con contárselo todo a sus padres, a la policía, a quien fuera necesario. Estaba decidido a exponer lo que acababa de descubrir, sin importar las consecuencias. Fue entonces cuando todo se salió de control. En un acto de desesperación, Jason tomó una herramienta que había en el cobertizo y, sin pensarlo 2 veces, golpeó a Lucas en la cabeza. El joven cayó al suelo inconsciente. Ethan gritó, horrorizado por lo que acababa de ocurrir. Ethan. No podía creer lo que había pasado. Mi propio hermano, Jason, lo había golpeado. En ese momento, supe que todo estaba perdido. No había vuelta atrás. Jason, con las manos temblorosas y el rostro desencajado, se dio cuenta de la gravedad de lo que había hecho. Había cruzado una línea de la que no podría regresar. Miró a Ethan, que aún estaba en shock, y le dijo que debían deshacerse del cuerpo de Lucas antes de que alguien los encontrara. En un estado de pánico, arrastraron el cuerpo de Lucas fuera del cobertizo y lo llevaron al bosque cercano, donde cavaron una tumba improvisada y lo enterraron. El silencio de la noche solo era interrumpido por el sonido de las palas moviendo la tierra. Cuando terminaron, ambos se miraron, sabiendo que sus vidas nunca volverían a ser las mismas. Lo que Jason y Ethan no sabían era que Amanda, la esposa de Jason, había regresado a casa antes de lo esperado esa noche. Al no encontrar a su esposo ni a sus hijos, salió a buscarlos, pensando que estarían en casa de algún vecino o en la tienda cercana. Mientras conducía por el vecindario, vio algo que la hizo detenerse. Las siluetas de 2 figuras arrastrando algo hacia el bosque. Amanda se acercó con cautela y desde lejos reconoció a su esposo y a Ethan. No podía creer lo que estaba viendo. Su corazón se detuvo al darse cuenta de que lo que estaban arrastrando parecía un cuerpo. En lugar de confrontarlos, decidió seguirlos de lejos. Observó con horror cómo cavaban una tumba y enterraban lo que parecía ser el cuerpo de una persona. Aterrada y confundida, Amanda sacó su teléfono y llamó a la policía. Creo que mi esposo ha hecho algo horrible», dijo mientras trataba de contener el temblor en su voz. Minutos después, las sirenas de la policía rompieron el silencio de la noche. Jason y Ethan intentaron escapar, pero no llegaron muy lejos. Fueron arrestados cerca del bosque, y lo que siguió fue un caos absoluto. La noticia de la desaparición de Lucas se extendió rápidamente por el vecindario, y cuando la policía encontró su cuerpo enterrado, la tragedia que había sacudido a los Stevenson se volvió un caso mediático. Durante los interrogatorios, Ethan confesó todo. Habló sobre la relación secreta con Jason, cómo empezó todo y cómo, poco a poco, se fue sintiendo atrapado en una situación de la que no podía escapar. Detalló la manera en que Jason lo había manipulado, cómo había amenazado con contarle todo a su familia si intentaba poner fin a su relación. Ethan, aún con el rostro demacrado por los eventos de la noche anterior, parecía un joven destruido por la culpa y el miedo. Sin embargo, lo más impactante para los detectives no fue solo la revelación de la relación entre Jason y Ethan, sino el hecho de que ambos habían sido cómplices en la muerte de Lucas. Ethan: «Nunca quise que llegara a esto. Intenté detenerlo, lo juro, pero Jason estaba fuera de control. Después de que golpeó a Lucas, no sabía qué hacer, solo le seguí el juego porque tenía miedo de lo que podría pasar si no lo hacía». El relato de Ethan sobre los eventos de esa noche dejó a los detectives helados. El joven describió cada detalle con precisión, cómo Jason había perdido los nervios,
cómo habían arrastrado el cuerpo de Lucas hasta el bosque, cómo lo habían enterrado en un intento desesperado de encubrir el crimen. Los detectives sabían que la confesión de Ethan era crucial para resolver el caso, pero también quedaba claro que él no era solo una víctima de la manipulación de Jason, también había tomado decisiones que lo convirtieron en cómplice de un asesinato. Mientras tanto, Jason, que había sido arrestado junto a Ethan, intentaba defenderse. Durante su interrogatorio, trató de minimizar su implicación, afirmando que el golpe a Lucas había sido un accidente, que nunca tuvo la intención de matarlo. Pero las pruebas eran abrumadoras, las huellas de ambos en el cuerpo de Lucas, la herramienta utilizada para golpearlo encontrada en el cobertizo, y el testimonio de Amanda, quien había sido testigo indirecta de los hechos al seguirlos hasta el bosque. Jason no quería hacerle daño, todo se salió de control. Lucas estaba furioso, me estaba amenazando, no tenía otra opción. Solo quería calmarlo, pero no supe cómo manejar la situación. A medida que los detectives seguían investigando, salieron a la luz más detalles sobre la vida secreta de Jason. Su teléfono móvil revelaba meses de mensajes entre él y Ethan, mensajes que no solo confirmaban la relación ilícita entre ambos, sino también el control que Jason ejercía sobre el joven. Las conversaciones mostraban cómo Jason había utilizado la manipulación emocional y psicológica para mantener a Ethan bajo su control, convenciéndolo de que no tenía más opción que seguir con la relación. Los mensajes entre ambos eran perturbadores, revelando un patrón claro de abuso emocional por parte de Jason. Ethan, inicialmente inocente y confiado, había sido arrastrado a una relación de poder desigual, donde Jason ejercía una influencia tóxica sobre él. El descubrimiento de estos mensajes pintaba a Jason no solo como un asesino, sino como un depredador que había explotado la vulnerabilidad de un joven que había confiado en él. Mientras tanto, la noticia de la muerte de Lucas y la relación entre Jason y Ethan sacudió al vecindario de Willow Creek. Los vecinos, que siempre habían considerado a los Stevenson como una familia ejemplar, quedaron conmocionados al enterarse de los oscuros secretos que habían permanecido ocultos detrás de sus puertas cerradas. Las cámaras de televisión comenzaron a rodear la casa de los Stevenson, y los medios locales cubrían cada detalle del caso, convirtiéndolo en un escándalo que no solo impactó a la comunidad local, sino que también atrajo la atención de todo el estado. Amanda, que había sido testigo de parte del crimen, estaba devastada. No podía entender cómo su esposo, el hombre con el que había construido una vida durante tantos años, había sido capaz de cometer un acto tan atroz. Para ella, la traición no solo venía del asesinato de Lucas, sino de la relación secreta que Jason había mantenido con Ethan durante meses, destruyendo por completo la confianza que alguna vez había tenido en él. Amanda, no lo reconozco. No puedo entender cómo alguien que siempre fue tan bueno con nuestra familia, alguien que siempre se preocupó por nosotros, podía estar haciendo algo así a nuestras espaldas. Es como si hubiera vivido con un extraño todo este tiempo. El juicio de Jason y Ethan comenzó unos meses después, y las audiencias se convirtieron en un espectáculo mediático. Los fiscales, encabezados por el fiscal de distrito Mark Peters, presentaron un caso sólido contra Jason, acusándolo de asesinato premeditado y manipulación psicológica. Peters, un abogado experimentado de 50 años con reputación de ser implacable, describió a Jason como un hombre calculador que había manipulado a un joven vulnerable y que, cuando fue confrontado por Lucas, eligió el asesinato para proteger su secreto. Por otro lado, la defensa de Ethan se centró en presentarlo como una víctima de la manipulación de Jason. Su abogada defensora, Lisa Green, de 38 años, conocida por su fervorosa defensa de clientes jóvenes, argumentó que Ethan había sido coaccionado por Jason desde el principio, que nunca quiso participar en el crimen y que solo había actuado por miedo y desesperación. Presentó los mensajes de texto entre Jason y Ethan como evidencia de la dinámica abusiva que había existido entre ellos, pintando a Ethan como un joven atrapado en una situación que no pudo controlar. El testimonio más impactante vino directamente de Ethan. Frente al jurado, relató cómo Jason había comenzado a seducirlo, cómo la relación había evolucionado de manera tóxica y cómo había terminado involucrado en el asesinato de su propio hermano. Sus palabras fueron desgarradoras, y muchos en la sala del tribunal no pudieron evitar sentir simpatía por el joven,
que claramente había sido manipulado y abusado por alguien en quien confiaba. Ethan, todo lo que quería era escapar, pero Jason no me dejaba. Me sentía como si estuviera atrapado en una jaula, y cuando Lucas descubrió lo que estaba pasando, no pude hacer nada para detener a Jason. Ahora mi hermano está muerto, y eso es algo que nunca podré superar. El testimonio de Ethan conmovió a muchos, pero también levantó preguntas sobre su responsabilidad en la muerte de Lucas. Aunque la defensa intentaba presentarlo como una víctima, la fiscalía argumentaba que Ethan también había tomado decisiones que contribuyeron al crimen, como ayudar a Jason a enterrar el cuerpo de su hermano. Aunque su implicación en el asesinato fue menor que la de Jason, seguía siendo un cómplice, y el jurado debía decidir cuánto peso darle a ese factor. Después de semanas de testimonios y presentación de pruebas, el juicio llegó a su fin. El jurado deliberó durante varios días antes de llegar a un veredicto. Jason fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El veredicto fue recibido con una mezcla de alivio y tristeza por parte de la familia de Lucas, quienes aún no podían creer que alguien tan cercano a ellos hubiera sido capaz de un acto tan horrible. Ethan, por su parte, fue declarado culpable de homicidio involuntario, pero debido a las circunstancias atenuantes presentadas por su defensa, su sentencia fue mucho más leve. Fue condenado a 10 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional después de cumplir 5. Aunque su participación en el crimen no fue tan directa como la de Jason, el hecho de que ayudara a encubrir el asesinato de su propio hermano fue suficiente para garantizar que pasara tiempo en prisión. La conclusión del juicio dejó a todos los involucrados profundamente afectados. Amanda, que había sido testigo de la destrucción de su familia, decidió mudarse de Willow Creek, incapaz de seguir viviendo en el lugar donde había ocurrido tanta tragedia. Los vecinos, que alguna vez habían visto a los Stevenson como una familia ejemplar, ahora se preguntaban qué más podrían estar ocultando aquellos a quienes creían conocer. El caso de Jason y Ethan se convirtió en una historia de advertencia para muchos, una muestra de cómo los secretos más oscuros pueden esconderse detrás de las puertas más aparentemente inocuas, y de cómo una vida construida sobre mentiras y manipulaciones puede desmoronarse en un instante. Ethan, que había comenzado su vida adulta con un futuro brillante, ahora enfrentaba años de reflexión sobre sus decisiones y las consecuencias de sus actos. Aunque su papel en la muerte de Lucas fue más el de una víctima de manipulación, seguía cargando con el peso de haber participado en el encubrimiento del crimen. Sus años en prisión serían un recordatorio constante de cómo una serie de malas decisiones, guiadas por el miedo y la desesperación, lo habían llevado a perder a su hermano y su libertad. Con el paso del tiempo, la comunidad de Willow Creek intentó volver a la normalidad, pero el recuerdo de lo que había ocurrido siempre estaría presente. Las sombras de la tragedia seguían rondando las calles del vecindario, un recordatorio de que incluso en los lugares más tranquilos, los secretos oscuros pueden salir a la luz de la manera más brutal.